Bien, amigos, ustedes saben que todos los lunes, hasta más de 3 meses, desde el año pasado, finales, nosotros lo dedicamos a analizar la histórica, contundente, sentencia 168-13, que por cierto, ha venido sometiendo la resistencia de organismos internacionales que inicialmente lanzaron dudas, porque esa declaración de la representante de Naciones Unidas en Haití, la señora Honoré, revela claramente que ya incluso Naciones Unidas ha tenido que aceptar que la República Dominicana tiene autoridad para definir su concepto de nacionalidad. Bien, 2 hombres que han contribuido notablemente a que este concepto y esta decisión del tribunal se haga realidad están hoy con nosotros, han estado otras veces y agradecemos muchísimo que repitieran esta presencia porque lo necesitamos. Son don Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, también escritor, ha producido varios libros sobre derecho, y el escritor Manuel Núñez, historiador también, quienes son solidísimos defensores de la nacionalidad, lo han demostrado más de una vez en todos los escenarios y se mantienen firmes en la defensa también de la sentencia 168-13. Pero hay un acontecimiento histórico que en el día de hoy no debe pasarse inadvertido. Sí, y de ello hacía referencia don Héctor Tineo. Buenos días a ambos. Sí, el 39 aniversario del asesinato del periodista Orlando Martínez. Decía que coincide con la presencia del juez de instrucción, Juan Miguel Castillo Pantaleón. De ese momento. De ese momento. Que decía que era un niño cuando ocurrió el crimen hace 39 años. Después se desarrolla, va a la universidad profesional, comienza a ejercer, llega a esa función y desde esa función es que dirige esa investigación y le dice al país, estos son los criminales. Quien se lo presenta por primera vez, después el sistema de justicia tuvo que condenar a una parte, pero le dijo a la sociedad, estos son. Y creo que eso siempre el país debe tener gratitud. Claro. A un profesional de la calidad del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón y decírselo, porque hay gente que quiere cambiar la historia. Así es. No, tiene que comenzar como comenzó y contarla completa. De manera que por eso expresamos nuestro reconocimiento, doctor. Muy honrado. Gracias, Héctor. Sí. Gracias. Bueno, si quiere, nos puede resumir ese momentito que vivió la historia para que entonces entremos rápidamente en materia. Efectivamente, tal y como relata Héctor, en el año 97, pues luego un trabajo de investigación muy discreto, sí. Pues se pudo determinar cuál fue el aparato humano que complotó para dar muerte a este periodista exclusivamente por un tema de ideas. Un periodista que basta con leer, de hecho, sus artículos, su columna Microscopio fue recopilada en 3 tomos para darse cuenta de que era un hombre de un arrojo y de una valentía extraordinaria para la época. No tenía miedo a denunciar aquello que consideraba incorrecto, ni tampoco miedo a tener coincidencias con nadie. Fustigó todo aquello que consideraba un mal para la sociedad y obviamente eso hirió la epidermis sensible de sectores oscuros. Por eso a su muerte muchas versiones se tejieron, desde que su muerte había sido ordenada por empresas multinacionales que atacaba con mucho ardor a este periodista, así como sectores oscuros del gobierno de entonces, era una etapa muy difícil, sectores militares, funcionarios corruptos y hasta partidos de oposición, porque este periodista tenía mucha independencia de criterio. Finalmente, pues la investigación determinó que los ejecutores materiales fueron un aparato policíaco-militar, en el que intervinieron grupos paramilitares reclutados, oficiales militares activos que planearon y ejecutaron la acción. Desde un jefe de Estado Mayor de entonces de la Fuerza Aérea Dominicana, un hombre duro de la troika militar dominante, un hombre que había sido 3 veces jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y jefe de policía, el general Lluvere, que está vivo todavía, lo excluyeron por razones de salud del expediente y anda por ahí de lo más sanito, pero después de él toda la jerarquía del aparato criminal, desde el entonces jefe del A2, que era el aparato de inteligencia de la Fuerza Aérea, falleció en prisión, llegó a rango de general, murió preso,
quien supervisó la operación y su ejecución, que el que llegó también a el general Pau Castro, hasta quien realizó el disparo mortal que cegó la vida del periodista, entonces cabo de la Fuerza Aérea, Mariano Durán, y paramilitares que se encontraban también presentes. Alfredo Llobres Ricard, que está preso todavía, y habiendo cumplido su condena íntegramente, y quien fue el único que mostró un arrepentimiento activo, Luis Emilio de la Rosa, que cumplió una condena de 12 años íntegra, y que era un jovencito para la época, apenas había cumplido 18 años de edad para cuando ocurrió el hecho, y era más bien un sujeto de circunstancia, pero estaba en el lugar del hecho. Algunos miembros del aparato de ejecución murieron en el transcurso del tiempo, habían otros militares, pero bueno, el hecho quedó esclarecido. Y obviamente también es un caso único porque el crimen se investigó y condujo a la justicia 22 años después del crimen. O sea, en términos de criminalística fue un hito. En tema de impunidad de crímenes contra periodistas es un hito también. Es decir, desde muchos puntos de vista es un caso único en el que un presidente en funciones reconoce saber quién cometió un crimen. La justicia hizo el esfuerzo también para lograr ese testimonio que resultaba inútil, pero era necesario. Todo lo que usted dice, participación ciudadana no es muy proclive a reconocer ese evento, porque fue el tiempo del PLD y de Leonel Fernández. Era el presidente de la República. Sí. Para la época el procurador general era quien había sido abogado de los familiares. Así es. Bueno, señores, buenos días, don Manuel. Bueno, todos sabemos lo que ha acontecido. El propio Juan Bolívar confesaba ayer que hombres de su redil propusieron en Palacio, en un despacho específico, un documento, una propuesta, un anteproyecto de ley de naturalización que evidentemente declara una amnistía a todos los extranjeros residentes en el país, pero dice fue abortado, confiesan que fue abortada por el pensamiento de la ultraderecha y de los más atrasados del país. Ultranacionalismo. Los ultranacionalistas lo echaron abajo. Ahora a lo que ahora sí lo echaron abajo, sí, después que había caminado bastante hasta llegar a un despacho tan importante como el Ministerio de la Presidencia. Bueno, y se lamenta ese artículo. Ese artículo es sumamente importante. Sí, claro que sí. Que el presidente de la República no haya sido tocado por los conceptos que están contenidos en ese anteproyecto. Oiga usted, que se mantuviera alejado de eso y no haya sido sensible a esos planteamientos. Óigame, ¿qué les parece? ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cómo lo ven ustedes? Que hay una situación de que este grupo se cree tener el monopolio del corazón. Del corazón. Ellos creen que todos los demás somos unos desalmados, menos ellos. Yo creo que tienen un monopolio, que tienen el monopolio de la perversidad, o sea, no del corazón. Yo entiendo que la visión que se tiene de la palabra, o sea, el lenguaje mismo que se está utilizando en esta batalla por el pensamiento, porque es una guerra del pensamiento, que tenemos que ganar también a pensamiento, como decía Martí, es un lenguaje que ha sido secuestrado por este grupo, porque ellos califican de progresistas, de iluminados, o sea, una serie de palabras que se van asociando, ¿no? Humanitario, progresista, iluminado, a todo aquello que implique la desnacionalización de la República Dominicana. Es decir, que si las medidas que ellos planteaban, que prácticamente rompen la sentencia, la parten en dos, ¿no? Implica una especie de traspasarle a la República Dominicana los problemas haitianos, son progresistas. El hecho de entregarle el país a Haití será mucho más progresista, porque si se mide el progreso por la desnacionalización del empleo, de la cultura, del trabajo que se está produciendo en la República Dominicana, en la medida en que los dominicanos sean suplantados por los haitianos, pues habría, según esta visión del mundo, un mayor progreso. O sea, que el progreso se opone al ideario de Juan Pablo Duarte, que era que cada país tuviese en su lugar, y digamos que entre Haití y la República Dominicana no era posible una fusión. O sea que
la oposición a todo lo que ha constituido históricamente nuestra fundación como Estado desde 1544 hacia adelante ha sido para ellos el progreso. Yo entiendo que ellos debían situarse en la época de Guayer y de todos esos tiranos haitianos que dominaron Haití, como Herar, Guayer, que son para ellos los epítomes de ese progreso que ellos ven, porque yo no veo cómo a algo que se oponga al bienestar de los dominicanos, algo que dañe el bienestar de los dominicanos. Es decir, a mí nadie me va a convencer, nadie puede convencer a ningún dominicano de que al país, a la República Dominicana le conviene importar trabajadores ilegales para destruir su mano de obra y acabar con la paz pública en la República Dominicana. Que le conviene importar enfermos del país más insalubre del continente para devastar la salud pública de los dominicanos y que le conviene importar niños para acabar de arruinar las escuelas. O sea, eso yo no puedo entender. No, y ¿Cómo de puede una base plantearse algo política semejante? extraña que pudiera decidir el futuro de la nación. Exacto, es decir, no puedo entender cómo puede plantearse algo semejante. Yo pienso que son mentes que están retorcidas y que realmente su único monopolio es el monopolio del daño a la nación. No es el monopolio del corazón como ellos creen que tienen. Doctor, en las últimas horas se ha estado en el corredor mediático fundamentalmente, se ha estado diciendo que estamos apenas ahora de que el Poder Ejecutivo ya envíe al Congreso Nacional el proyecto de naturalización. Y entonces que lo haría sobre todo en función de lo que es la tercera reunión prevista para el día 20, o sea, para esta misma semana, de Haití, República entre Dominicana. Haití y República Dominicana, y se toma también como argumento que Haití, no se ha dicho abiertamente, por lo menos yo no lo he leído, habría dicho que si no se somete el proyecto, ellos no acudirían a esta retoma del diálogo. Y por otra parte tuvimos que la semana pasada hubo una declaración del jefe en el CARICOM, de las Granadinas, de González, diciendo precisamente insistiendo en que era necesario que se sometiera a ese proyecto, o anunciando su retiro hasta tanto no se sometiera. Pero hay entonces informaciones que, contrario a eso, vemos la MINUSTAH, la representante de la MINUSTAH de Naciones Unidas en Haití, donde plantea que ellos como tal reconocen el derecho, como debe ser, el derecho soberano del pueblo dominicano de establecer cuantas medidas crean pertinentes para otorgar la nacionalidad. En este estado de cosas, y luego de escarceo que hubo mediático con relación al proyecto que se iba a presentar o que se estuvo discutiendo en la comisión, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál es la situación hasta este momento? ¿Proyectan las expectativas de ustedes, proyectan a que ese proyecto pudiera variar en algo lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional como se está solicitando abiertamente? ¿Consideran que el Partido de la Liberación Dominicana, como se ha solicitado al más alto nivel, debe tomar una posición con relación a eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes el panorama? Mira, Moza, primero hay que estar, creo que estaríamos todos de acuerdo en que el seguimiento, la continuidad de los acontecimientos a partir de septiembre 23 del año pasado es casi de hora a hora. Es decir, el país observa, no sale de una situación cuando viene la siguiente. Sí. Y obviamente hacer vaticinios resulta aventurado de qué va a terminar aconteciendo. Sí. Sin embargo, marcando lo más rápidamente posible los hitos de lo que ha acontecido el 23 de septiembre a esta parte, podríamos decir que nos encontramos moderadamente optimistas. No digo muy optimistas, pero moderadamente optimistas. En razón de lo siguiente. Primero, desde el punto de vista de la justicia constitucional, el Tribunal Constitucional no solamente reafirma su autoridad con las subsiguientes sentencias, que ya van 3, por lo tanto solidifica el criterio jurisprudencial, que termina de sellar absolutamente toda la tradición de jurisprudencia y doctrina acerca del derecho al acceso a la nacionalidad dominicana por el simple hecho del nacimiento en el territorio nacional, no correspondiéndole a los hijos de extranjeros ilegales, entendiendo como persona ilegal aquella que se asimila al concepto constitucional de persona en tránsito,
Cuestión esta que estaba desde el año 1884 en nuestro Código Civil francés, artículo 13 del Código Civil. Aprendan a leer, constitucionalistas, eso está en el Código Civil desde esa época. No se lo inventaron en el 2010. Extranjero transeúnte es aquel que no ha sido autorizado por el gobierno a residir permanentemente en el país. Y toda esa jurisprudencia termina ahí solidificada. Por lo tanto, desde el punto de vista de la interpretación jurisprudencial, volver eso atrás es prácticamente imposible. Habría que modificar la Constitución y solamente a partir de la modificación de la Constitución hacia adelante, pudieran establecerse criterios distintos con respecto al ius solis. Es decir, desde esa jurisprudencia y esta Constitución hacia atrás, no hay manera de cómo interpretarlo. Por lo tanto, eso también tiene un efecto con respecto al tema de una posible ley de naturalización que trate de, sobre la base de la supuesta convalidación documentaria, porque de eso es que ese es el estratagema con la que se pretende dominicanizar una cantidad indeterminada de haitianos. Eso no es posible porque sería francamente inconstitucional, porque sería intentar que los efectos de una ley en el 2014, hipotéticamente, revirtiera hacia atrás la condición de supuesta dominicanidad de extranjeros. Es decir, eso es irretroactividad de la ley, el principio invocable por el cual una iniciativa en ese orden sería también declarado inconstitucional. Se acabó el tema desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista de las políticas migratorias, obviamente al Estado Dominicano se le pone una tarea por delante que es el de terminar el manejo previsto en la ley de una situación de facto encontrada a la entrada en vigor de la ley 28504, que es la de regular la presencia de una indeterminada cantidad de personas haitianas, en su gran mayoría, e incluso hijos o descendientes de estos extranjeros que han nacido en el país y que deben de ser regularizados con el Plan Nacional de Regularización. Entonces se dicta un decreto en cumplimiento de esta parte de la sentencia, que es el decreto 327-13, pero que entonces adolece también de graves problemas de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque plantea prácticamente una amnistía entre el momento en que se promulga la ley en el 2004 y el momento en que se promulga el decreto en el 2013. Vale decir 9 años de amnistía. Y los retrotrae a la época en el que es dictado el decreto de reglamento de aplicación, que es el decreto que establece el reglamento, el 631. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una falta de sintonía, el decreto es del 2011, no de 9, sino a 7. Entonces, esa situación también está apoderada del Tribunal Constitucional para establecer si ese decreto tiene esa parte inconstitucional o no. Y del mismo modo, cómo establece una amnistía de expulsión, de deportación, que está prevista en el artículo 121 de la ley, mientras se ejecuta el plan de regularización por 18 meses. Vale decir, invalidar los efectos de una ley por decreto. Que no hay que ser constitucionalista para saber que eso no se puede hacer por decreto. Es que no se puede y punto. Habría que ver lo que va a hacer el Tribunal Constitucional. Hay audiencia, hay 3 recursos. 3 recursos de inconstitucionalidad. Uno interpuesto por Fundación Soberanía, otro por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía y un tercero interpuesto por un grupo de abogados entre los cuales me encuentro. Y obviamente los argumentos sobre inconstitucionalidad van a tener que ser respondidos por el Tribunal Constitucional con respecto a esa parte. Entonces, desde otro punto de vista, la Junta Central Electoral también, durante todo ese proceso, ya salimos del Poder Ejecutivo y del decreto y lo que está pasando con el plan. Desde el punto de vista de la Junta Central Electoral hace el levantamiento cuantitativo de cuántos extranjeros se encuentran inscritos. Determina que son 54.000 y pico, de los cuales 14.000 aparentemente son personas erróneamente inscritas. Entonces, esos 14.000 y pico de extranjeros irregularmente inscritos, es decir, sin evidencia no necesariamente de un fraude documentario, contrasta con las cifras que manejan estas ONGs que hablan de 200.000 y 300.000, entre comillas, desnacionalizados, y un grupo dentro de un partido político que reivindica eso, cual fuerza política electoral determinante, y poder entender con esas coordenadas lo que puede pasar aquí en un país en donde las elecciones presidenciales se dirimen por menos de 100.000 votos. Metido en eso, un sector del PRD. Un sector político. Sí, exactamente. Entonces, tú tienes también la Junta Central Electoral, que también, además de que determina la cifra, ordena, contrata ya una compañía, luego una licitación, que es cuestionada por esos mismos sectores de la participación ciudadana y lo de eso, que no quieren que aquí la cédula de identidad se rodee de mayores mecanismos de protección, porque ahí es que van a brincar todos esos sapos. Todos esos sapos y todas esas culebras van a brincar ahí, porque la cantidad de gente que tiene cédula y no está sentada en ningún lado, ahí va a quedar evidenciado entonces el tema de fraude. Ese es el gran problema. Y este proceso de sustitución del plástico va a terminar de aclarar y definir un poquito mejor, o de gran manera,
el tema del fraude documentario, el fraude de identidad. Entonces, a eso es que también se le tiene miedo. a eso claro, se le tiene miedo. Pero la Junta sigue, incluso somete hace un par de semanas a Winnie Yang, poniendo el dedo en la llaga en el problema, Sí, es decir, es el sí, problema sí, de fraude documentario. Sí. Tú tienes la Unión Europea, que también tiene su propio problema migratorio, los países europeos, que dicen, bueno, eso es un tema de soberanía. Tú tienes la jefa de la MINUSTA en unas declaraciones que sale hoy diciendo, eso es un problema de soberanía. Tú tienes una cantidad de sectores de la vida nacional Se le está cayendo un tradicionalmente apáticos del involucramiento en vida pública. El caso de la Red Nacional de la Defensa de la Soberanía es un perfecto ejemplo de eso. De gente articulándose. Pero lo vi Pero el con Núñez CONET, el Collado, CONET. que se había creado un programa No, y el para CONET. que los periodistas fuéramos concientizados acerca de la necesidad de darle aquí respaldo a la comunidad haitiana, de verdad, ¿eh? Eso fue Claro. pagado Entonces tú por sumas la Unión todo eso, Europea. Pedro. Eso fue pagado por la Unión Europea. Isabel Soldevila, Claro. un A través- programa para manipular a los periodistas, es decir, Claro. formar los cuadros de la haitianización del país. Así es. Pero ya Con 23 Núñez millones Collado de echó para atrás. dólares. de pesos. De pesos. Sí, de sí. pesos, de pesos. Entonces tú tienes 400.000 todo euros. ese Muchísimo cúmulo de dinero. cosas, las juntas, y todo te digo, estamos moderadamente optimistas. Obviamente el proyecto de ley de naturalización también revela por las filtraciones de información que hay confrontaciones dentro del mismo aparato estatal, porque hay gente como el doctor César Pina, el ministro de Interior, y dentro de la misma comisión el propio presidente de la Junta Central Electoral, que según esa información filtrada, manifiestan una oposición rotunda a ese despropósito de ese proyecto que ha sido filtrado también, porque es apócrifo, nadie se ha querido hacer responsable de él. Sí. Desde el Sí. punto de vista oficial, ya la paternidad Salió a relucir. salió a relucir. Salió a relucir. Bueno, el Juan Bolívar mentor, dice- el no, mentor. El mentor, sí, sí. El Sí, mentor. bueno, hay un Digamos, refrán. hay hay- una paternidad que está dentro del sí, palacio. Sí, claro. No, que pero no se ha dicho. no, eso lo mencionó Juan Bolívar en su trabajo, dijo que eso fue surgido allá, en Palacio, que fueron del despacho, son adscritos al despacho del ministro de la Presidencia, pero que fue echado abajo. La verdad que Debo osado. decir lo siguiente, aquí He osado, pocos profesionales sí, realmente. en el área académico-técnica y con experiencia en temas migratorios, somos poquitos, muy poquitos. Ese es el problema. Somos pocos. ¿Quiénes son? Juan Manuel Rosario. Porque hay que decirlo porque, Sí, porque claro, como claro. somos Sí, 4 o esa es la 5, situación. no hay más. Sí. Juan Manuel Rosario, Sí. el doctor José Miguel Vázquez, Sí. la doctora Cristina Aguiar, quien les habla, y Juan Miguel Castillo Roldán. Los únicos que no hemos ocupado el tema migratorio. Es decir, con publicaciones que llenan un anaquel entero de un libro. Porque también las cosas hay que decirlas. Claro. ¿Eh? Y con dominio y títulos que exhibir. No títulos pegados porque alguien de la sociedad civil no los reconozca o no. ¿Eh? No hemos sido consultados. Ningunos para ese documento. Entonces, eso es se dice, bueno, el preocupante. gobierno está en consulta. Eso es Sí, bueno, preocupante. pero ¿a quién? Porque a ¿A quién nosotros no nos han consulta? consultado a ninguno. Sí, es una... Entonces, estamos por eso digo moderadamente optimistas porque Ah. se están haciendo consultas y a los que hicimos la ley de migración, porque es que entre las Pero personas se que lo tenemos consultó- nosotros lo que hicimos, la ley y el reglamento. Pero se le consultó en una ocasión para El tratar presidente nos llamó. el así presidente es. lo consultó. Sí, así es. Con respecto a la a todo situación el- de la sentencia. Exactamente. Pero no con respecto al plan. No con Con respecto al plan No. y al proyecto de naturalización No. tampoco. No. ¿Y eso no le causa preocupación, licenciado? Yo creo que no, yo creo que hay una situación de... Hay una especie de protocolo, es decir, el proyecto, una vez que se presente, sea malo o bueno, va a ir a las cámaras. Ah, claro, sí. Y allí tiene que airearse y tiene que examinarse en toda su menudencia. Pero además de eso, tiene que pasar por el control preventivo de la constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Es Claro, decir, no claro. puede aprobarse un proyecto que vaya en contra de la Constitución de la República. Así Es decir, es. que todavía quedan varios aspectos, ¿no?, que implican que el proyecto tiene que examinarse y corregirse si tiene defectos. O sea que el protocolo que hay previsto nos da cierto optimismo. Yo corroboro lo que dice Juan Miguel, que habrá que conocer, o sea, habrá que ver, porque evidentemente, o sea, una vez que entre a la Cámara, ahí van a aparecer muchas cosas, van a aparecer paternidades, van a aparecer filiaciones, porque se podrá ser examinado, o sea, de manera minuciosa por las personas que estamos detrás justamente. Y el de esta tema del situación. control fronterizo, porque ese es un tema que en el marco de todo esto se ha dicho, bueno, podremos levantar legislación y ese tipo de cosas, pero mientras tengamos esa frontera abierta así de par en par,
No tan vulnerable. La frontera es vulnerable, es una frontera de 392 kilómetros pero de longitud. ustedes se inscriben entonces entre los que creen con que 4 hay que, puntos hay que de ¿Qué hay tirar que el hacer? muro. ¿Qué se Bueno, recomienda? hay que completar la matrícula del CEFRON. Es decir, estaba previsto que fuesen 900 personas y nada más hay 300 y tantas. Es decir, Pero esos hay que 900 no son fortalecer. suficientes siquiera. Ni siquiera son- es Porque decir, era se el llegó a plan hablar piloto. se llegó a hablar de apelar al referéndum para preguntarle al país si están de acuerdo con el el levantamiento de un muro. Que creo no que- necesariamente puede ser varias escuelas de Yo creo alambre que en puede línea. ser, o sea, Sí, el muro es que la llevan a necesario metalera. por la razón siguiente, porque es una forma simbólica de establecer una frontera física. Yo pienso que la frontera nuestra, que es una frontera apenas marcada por unos hitos, esos hitos no detienen el hambre del país más pobre del continente. Es decir, entonces, tenemos que tener una frontera que nos ponga, que nos proteja de las enfermedades. O sea, estamos hablando de un país que tiene todos los récords, o sea, los liderazgos de todas las enfermedades por vectores en el continente, el liderazgo del SIDA, de la malaria, de la meningococemia, del pian, del cólera ahora, se añade el cólera, De es la decir, tuberculosis. Polio. del polio, es decir, es un conjunto de situaciones verdad, catastróficas lamentablemente, que tenemos sí. que ponerle un freno. Ahora mismo, por ejemplo, en el país ahora mismo hay una enfermedad que es la encefalopatía del cerdo, que vino directamente por la frontera de Haití. Eso porque en Haití no matan a los cerdos cuando se enferman. Entonces, evidentemente, eso ha sido producto de esa vulnerabilidad. Pero además, una frontera que nos proteja en el medio ambiente, que evite que la República Dominicana sea la fuente de abastecimiento de los 6 millones de metros cúbicos de madera que consume Haití por año. O sea que evidentemente eso puede destruir nuestros bosques, sobre todo ¿Cuánto consume? 6 millones de metros cúbicos de madera por año. Es la principal fuente de estamos energía hablando de que, para uso doméstico. de que el Porque ellos usan 85%, el gas, El carbón. el 85% de todas las cocinas de Haití cocinan con carbón. Ay, 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 que, ay, ay, que el bosque Qué dominicano está ahora mismo ardiendo en las cocinas de Puerto Príncipe. Ay, 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 Entonces, eso es fatal para el país. Entonces tenemos que tener una frontera física para evitar eso. Una frontera física que nos evite todo lo que son el tráfico de armas ilegales, de contrabando, de drogas. Es decir, que la frontera física, el muro es necesario para la supervivencia de la ¿Sabes República qué? Ahora que Dominicana. usted dice eso, desde hace generaciones, usted sabe que la industria azucarera dominicana fue considerada, hasta muy entrada la década de los 80, la espina dorsal de la economía. Ciertamente lo era. Tanto que los gobiernos se ocupaban de crear unas famosas comisiones constituidas por los más prestantes de la sociedad dominicana para en romería a Washington conseguir que la cuota se mantuviera o se incrementase. Increíble. Así era, año por año. Lo pasamos desde los tiempos de Trujillo. Trujillo tenía una oficina que pagaba para hacer ese trabajo de relaciones públicas en Washington. La cosa es así. Y por mucho tiempo dependimos de la industria azucarera. El único problema era que los brazos dominicanos cada vez más se negaban a. El trabajo es duro. Teníamos entonces, por tanto, que recurrir a acuerdos que incluso en tiempo de Trujillo se hicieron para traer braceros. Ahora pasa que con la mecanización que la inició Central Romana y la avanzó mucho, que la ha también copiado Vicini y que la tiene el Central Barahona, que ya no necesita ni un solo bracero, si ustedes no sabían, solamente arrimadores, ya no. Ya De toda hecho, la- el ya Grupo toda la Vicini corta. en total tiene actualmente 11.000 haitianos. El Grupo Vicini. Pero los ha ido reduciendo. y el ingenio considerablemente. central- En todos sus Total, ingenios. todo. Son Sí. 11.000 entre todos. Pero lo está reduciendo y una parte de ellos incluso lo ha logrado y lo tiene documentado. Lo está documentando, a todos. sí. El grupo Vicini tiene documentado cada haitiano que trabaja con ellos. Es una cosa de... se ha avanzado notablemente en este país. Y le han mejorado las condiciones de Justamente vida. por las condenas y por los ataques del Y padre. le han de Hartwell. mejorado las condiciones de vida notablemente. Sí, el entorno, la También. vivienda. Bueno, Sí. ya no dependemos tanto, es lo que quiero decir, en última instancia, de todo esto para afirmar, pero ya no dependemos tanto del bracero haitiano para sobrevivir como industria azucarera. O sea, ya no hay esa justificación histórica. Pero hay una situación y es el hecho de que Haití tiene el porcentaje más alto de desempleo del continente. Sí, también es. 70%. Y eso, la introducción de los haitianos en la República Dominicana, el primer efecto que tiene es la destrucción del valor del salario Sí, señor. allí donde ellos van.
al destruir el valor del salario, Estaría- conquistan las plazas e impiden la modernización de trabajadores. Y al mismo tiempo provocan un mal social en la República Dominicana extremadamente dañino, porque esos dominicanos que están privados de los mecanismos de supervivencia para sobrevivir, ¿a dónde van? Van hacia el juego, van hacia la inmigración ilegal, van hacia el narcotráfico, van hacia la delincuencia, van hacia la prostitución. Es decir, todos los males sociales Hay un mal más dominicanos, pernicioso aún, y es que deteriora el salario histórico. claro, Al- impide que crezca el salario. Y al deteriorar el salario, lo que ha acontecido es una reducción de la calidad de vida del trabajador y empleado, del que está empleado. Y del los que pobres son sobrevivió más al pobres puesto. y los ricos son más ricos. Así Doctor, es. Los pobres son más pobres en el sentido de que tienen menos eso es acceso grave, Hay un al bienestar sometimiento. del desarrollo. Hay una Hay un distorsión plena de la Total. sociedad. Hay una causa ya ahí en Cierne que viene por ahí en contra de la República Dominicana, pero tenemos información de que hay otras que están siendo, o sea, se está elaborando, es como una máquina, un laboratorio donde se construyen casos que La se van a ir, factoría. sí, que se van a Se ir cayó sometiendo. Winnie, pero por ahí viene otro. Entonces ya No, viene el, otro. el 24, El 24 hay uno en Washington. Habrá causa al Centro Bono y todo. Pero los dice que países se están elaborando, someten al Estado Dominicano se están elaborando ante la otros, Corte se están elaborando Interamericana. otros expedientes que van a ser sometidos en función de, bueno, hay que esperar el momento del sometimiento del proyecto de Sí. naturalización. Otro va a depender de cómo sigan el diálogo con Haití. O sea, ellos están en ese laborantismo permanente. Y vemos, y algunos de los abogados que están representando a la causa haitiana, abogados dominicanos que representan la causa haitiana contra la República Dominicana, ya comienzan a salir nueva vez para ir preparando el ambiente de lo que deberá ser, y han advertido, una segura condena, varias condenas, y una situación para el país terrible, de que va a desembocar en que República Dominicana va a ser considerada ya como zona Estado paria. Sí, estado según en la mente de Estado esa paria, gente, en la mente de ellos. funciona ¿Cómo así, ven, Mozart. cómo ven ustedes eso? Mozart, yo te voy a decir la fórmula de la Estado antitétanica. paria. Resulta que el Tribunal Constitucional Dominicano heredó un expediente apoderado a la Suprema Corte de Justicia originariamente. Porque resulta que la Convención Americana de Derechos Humanos es la que prevé el organismo de tutela efectiva de ella, que requería de un reconocimiento sin convención especial. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un lado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos organismos, uno jurisdiccional y otro de supervisión, requerían de un reconocimiento de acuerdo a la convención. No una convención Del adicional, Congreso. pero resulta Sí. que cuando tú buscas la Convención de Derechos de los Tratados, ¿qué es lo que se entiende reconocimiento o ratificación de un compromiso internacional? ¿Quiénes son los que tienen la calidad para obligar a los estados? Pues el derecho de los tratados, materia que parece que algunos de esos constitucionalistas estudiaron de noche y se les iba la luz, deja al derecho interno la determinación de cuáles son esos órganos. Es decir, eso no es Juan de los Palotes que puede ir, no, yo soy ministro de qué sé yo cuánto, yo soy el presidente, no. Es que, no es quien usted diga, es quien dice su derecho interno. Resulta y acontece que es en la Constitución Dominicana en donde se establece cuál es el organismo que ratifica con calidad y capacidad jurídica para ratificar esos compromisos. Se llama Congreso Nacional. Para que se la lean la Constitución esa. Mucha de esa gente que dice que es constitucionalista, que se la lean. Resulta y acontece, mis queridos Mozart, Pedro y Héctor, que cuando el presidente Fernández envió esa carta, nunca la envió al Congreso. Eso no es una opinión, eso es un hecho. El Estado Dominicano nunca ratificó, de acuerdo a su derecho interno, el reconocimiento de la competencia de la Corte. Lo repito, eso no es una opinión, eso es un hecho. Está debidamente certificado por las secretarías de las dos cámaras del Congreso. No hay una resolución del Congreso ratificando eso. Existían precedentes anteriores. Cuando la Corte de Justicia prevista en la Sociedad de Naciones, en el Pacto de Naciones, entró en funcionamiento,
que tiene una cláusula similar, es decir, sin convención adicional, sino por una ratificación, el Congreso Nacional en su momento, es decir, los precedentes están ahí no hay otra interpretación que valga. Este instrumento de reconocimiento irregular fue demandado en inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional, atención, aquel instrumento suscrito por un viceministro de la Cancillería, en el que le daba cumplimiento parcial a la sentencia de Jan y Bosico. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Por qué? Porque este compromiso internacional había sido suscrito sin haber Sin el aval. sin haber sido ratificado por los poderes apropiados. Es decir, hay un precedente. Competentes. La Suprema no falla ese caso y queda entre los muchos que les hereda al nuevo Tribunal Constitucional. Eso está pendiente de fallo, Mozart. Entonces, eso con respecto a lo que va a pasar con la Corte, porque yo no me imagino otra forma de fallar el Tribunal Constitucional, porque eso es un hecho, o sea, no puede pasarle por encima lo que dice la Constitución, ni tampoco puede inventarse una ratificación inexistente. Es decir, ahí no hay, eso es la crónica de lo que viene. Ahí no hay otra posibilidad. De ellos, esos mismos grupos dirán que eso fue por retaliación y pegarán el grito al cielo, pero no hay otra forma de fallar. Además de que hay antecedentes, ¿no, Manuel? De No hay naciones que han querido ser sometidas por el Comité de Derechos Humanos y no han podido precisamente porque no tienen toda la autoridad y la No ha sido validez. ratificada, y de hecho los mismos países que están acusando a República Dominicana No las reconocen. del CARICOM, ninguno las reconoce. Pero Estados es Unidos una no las cosa reconoce. extraordinaria, ni siquiera Haití las reconoce. Oye, Haití, que es el ¿sabes? beneficiario supuestamente de ese tipo de legislación, Canadá no tampoco. reconoce, No reconoce. esa Jamaica competencia. tampoco. Atención, San Vicente y la Granadina. Buenos días, señor González. Sí. No No la reconoce reconoce. eso. Trinidad y Tobago, No las reconoce. Bahamas, Jamaica, San Kitts. Venezuela salió de ahí. La pregunta Y es, Ecuador ¿qué le- también, para Ecuador lo que dicen sale. que le va a pasar graves consecuencias a la República Dominicana, ¿qué le ha pasado a esos ¿Cuáles países? son las con- consecuencias? ¿Cuáles son? Eso es imaginario. Es una especie de cuco, de miedo, de ¿Y cómo miedo, iba, cómo- eh, cómo de iba a miedo ocurrir si no revisábamos lo de la Barrigol? Que decían que Sí. iba a entrar Sí, el que iba a tener mar. consecuencias. Si Eso no fue una revisaban sentencia ese terrible. contrato, si revisaban Miren, ese contrato. eso lo advirtió hasta el CONEP. Sí. Entidades hasta como el CONEP. Y la Cámara Americana de Comercio se puso las manos en la cabeza, el señor Malamud. Sí. Y Hay todos gente que vive ellos. metiendo miedo. Esa gente Esperemos. apostaba que el Metiendo miedo. vicepresidente norteamericano viniera aquí a darle una pela al gobierno dominicano. Ese es otro, ese es otro. Están Se lamentándose quedaron por eso. con el moño hecho. Sí, señor. El sancocho se enfrió sobre la estufa. Sí. El objetivo de ellos es tratar Un sancocho de celebración. de encontrar un aliado internacional para aplastar, la soberanía nacional. Así es decir, es una especie Insólito de eso. búsqueda de ese aliado. Nos han denunciado de genocida, de Estado paria, de Estado nazi, de Estado De todo, dominado por los todo. ultranacionalistas. Ahora Todos piden los- a que Danilo y Leonel se espíritus- pongan de acuerdo y le pasen por encima. es Pero decir, eso que, es que haya una sentimiento componente nacional. política que destruye Es la que destruye. institución dominicana. No, y entregan unos pergaminos de que sé yo, qué del año. ¿Cómo es? Eso es para Un año. manipular. A Danilo. Ellos entregan Pero lo pergaminos mismo para manipular. Sí, sí. Para manipular. Al es decir, presidente de la son República. regalos envenenados. Pero, óyeme, Regalos envenenados. El a todo silbido de grupo la serpiente. político que atiende. Sí. Óyeme, yo no sé por qué, pero al que esa gente apoyan termina desgraciándose. Ay, políticamente. no, no. Sí, tener cuidado. Yo no soy supersticioso, pero No parece que hable mal de Moreno, por favor. el Foucault existe. No hable mal de Moreno. Moreno ha tenido problemas por eso, sí. Sí. Ese respaldo no le ha hecho bien. Y miren, ustedes no aparecen en las encuestas cuando las tiran, no aparece. Sí, sí. Moreno no aparece. Ojalá que se reformulen y planteen. Y la misma participación ciudadana. Yo no sé si ustedes leyeron un artículo interesantísimo de un señor apellido Suazo que dirige una unidad estatal. Sí, sí. Ayer en el Listín Ah, Diario. no lo vi, pero yo conozco a Suazo. Pues ese señor Suazo, ayer La unidad de ética. Sí, trabaja en la él, Comisión de Ética. él dirige la Comisión de Ética, sí, Comisión de la Ética. Dirección General de Ética y ese señor denunció ayer que Participación Ciudadana constituye una unidad, se comporta como una unidad corporativa que está echando abajo el concepto de sociedad civil. Claro. Y que la sociedad civil no está bien estructurada por causa de esa distorsión. Pero además reciben fondos del Estado. Reciben más fondos que la institución, que es el TV. De manera que la cosa está haciendo crisis según los aspectos ya, por aquello de usted pretender imponerle al país a particulares juicios y visiones de la sociedad dominicana. Yo creo que mucha gente se metió ahí con el objetivo de pensar que si estaban dentro de esta ONG, podían, de la sociedad civil,
manipular a la sociedad entera sin que nadie haya votado por ellos. Es decir, gobernar sin votos. Exacto. Reemplazar a los auténticos gobernantes que han tenido que hacer una Esa campaña siempre ha sido electoral. la idea, ¿eh? Una idea de creerse unos señores, ¿verdad?, que tienen la posibilidad de manejar a toda una nación de 10 millones de gente. Y sin que atención, nadie haya en votado el por escenario ellos. internacional, además de esos aspectos de derecho interno, recordemos lo siguiente, por una circunstancia excepcional, yo no soy providencialista, pero a veces una cantidad extraordinaria de coincidencias le pueden a uno pues conducir también a pensar que efectivamente la mano divina siempre interviene. República Dominicana actualmente tiene 2 presidencias de organismos regionales cruciales en momentos muy delicados hemisféricamente. Preside el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y preside que corresponde a la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana. El SICA. Así es. Atención. Mucha gente ha entendido que la anunciada visita del vicepresidente Biden tenía que ver exclusivamente o por simpatías y trato personal con la actual representación diplomática en cuya designación se le atribuye mucha preeminencia, y en segundo lugar a tratar el problema Venezuela. Recordemos que entre el gobierno panameño y el gobierno venezolano hay actualmente, de hecho, rompimiento de Sí, relaciones, no tienen puesto que el presidente Martinelli convocó al Consejo Permanente de la OEA para que a instancia del gobierno norteamericano se produjesen sanciones. Sí. Resulta y acontece que la vicepresidencia del Consejo Permanente corresponde en esta ocasión Venezuela. a Venezuela. A Venezuela. Basta y sobra que República Dominicana, Dominicana simplemente, preside. si Sí. llame a consulta, no tiene que decir nada, llame a consulta o que le dé una gripe ese día Bueno, el embajador al embajador le dejó y la- nada preside más que Venezuela. no tiene que hacer, no solamente tiene que Sí, de hecho. bajarse a amarrarse los zapatos. ¿Y tú viste qué pasó? No vi. Pero fue de maldad que estaba desamarrado el zapato. No tengo que decir más nada, ¿verdad? Ya, sí. Y con respecto al sistema de integración centroamericano, que también es crucial como un área de influencia importantísima. Y por eso también hemos visto que desde el punto de vista del CARICOM, comunidad de islitas Centroamérica, de esta zona del Caribe, que depende del petróleo venezolano, al igual que nosotros, a Venezuela tampoco le conviene que un aliado estratégico como República Dominicana, por un tema que no le concierne a ellos, pueda o no amarrarse los zapatos en el momento A eso apropiado. le dicen las manos de Dios. Entonces, vuelvo y repito, del 23 de septiembre a esta parte ha pasado demasiado. Demasiado. Y estos son detalles que se suman a los anteriores para decir que habría que estar moderadamente optimista porque las cosas Sí. no son Muy tan bien. fáciles. No han salido tan mal Como nosotros. como se señores. veían. Oye, qué Muchas tranquilizadora, gracias. qué tranquilizadora esta intervención de Manuel Núñez y de Juan Miguel Castillo Pantaleón, porque ambos, que han estado muy activos en la defensa de la sentencia 168-13, nos han explicado que los vientos soplan a favor. Sí. Esa es la verdad, eso es lo que se Sí. extrae en conclusión de este conversatorio. Muchas gracias, gracias. por estar con Gracias, nosotros. Hoy en la mañana, ahí está Edward Peguero. Parece que Lalo se ha tomado un descanso. Porque cuando Edward viene, Un merecido, El refuerzo, sí. es porque... un merecido descanso. Sí. Así que pasemos directo donde Edward para que aprovechemos al máximo el tiempo y demos paso luego a la sección cultural con la que cierra esta revista. Muchas gracias de nuevo. Regresamos mañana.